No por eso debemos dejar de prestarle atención. Observábamos hace algunos minutos el enlace de Andrea Domínguez donde nos retrata la situación del Hospital San Juan de Dios y comenzamos la semana con una noticia bastante preocupante. Según un estudio realizado por Fundesa, 45 hospitales del país solo tienen medicinas para funcionar un mes. Es un tema del que sin duda hay que hablar, ¿no es así, Otto? Buenas tardes. Hola Rochi, un gusto saludarte y también un gusto saludar a toda la audiencia de esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. En efecto, es una de las cosas que se deben de hablar y se deben de profundizar, y en sintonía con lo que Andrea nos estaba reportando, pues en efecto han habido algunas mediciones y estudios que nos podrían dar luces de qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas que se han generado para enfrentarnos de nuevo a este desabastecimiento de medicinas. Esa es una forma de verlo, pero también hay otra forma también que preocupa. Este estudio de Fundesa apunta a que varios hospitales del sistema público nacional se van a quedar sin medicamentos en el próximo mes debido a la forma como se ha manejado. Si quieres, vamos a los detalles de este informe, que además usted lo puede consultar en www.prensalibre.com, una nota producida por nuestra compañera Ana Lucía Ola. A ver, el estudio de Fundesa, como les decía, habla de se hizo sobre 45 hospitales, el cual está apuntando que el 80% se va a agotar su abastecimiento de medicinas en el próximo mes, y eso abarca hospitales como los que estábamos hablando junto con Andrea, del Hospital Roosevelt y el Hospital General San Juan de Dios, que son de los que tienen mayor incidencia y mayor cantidad de personas que son atendidas. En el estudio no se habla de Roosevelt, por cierto, se habla en particular de San Juan de Dios. Rocío. Hablemos también acerca del interior del país, porque son varios los hospitales que se están viendo afectados también. Sí, Rochi, y hay que tomar en cuenta, y eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica, y es una de las cosas sobre las cuales arroja más luces Fundesa. ¿Por qué es que nos estamos enfrentando a un desabastecimiento de medicina y por qué este es un asunto recurrente en el sistema público nacional? Ustedes van a comenzar a ver esta tabla de cómo es que se asumen las cosas, y eso es lo que ha detectado Fundesa y que creo que es muy relevante. El Ministerio de Salud o las unidades ejecutoras, que son regularmente los hospitales, compran en una buena cantidad, pero su nivel de inversión no va necesariamente al ritmo de gasto de medicinas. El estudio de Fundesa nos habla de compras lentas, es decir, de productos que se consumen de manera lenta dentro de los hospitales, una categoría alta, una categoría media y una categoría baja. Si ustedes ven en la gráfica, está en rojo tanto la lenta como la baja, que son 97.8 millones de quetzales en la categoría lenta, y en la categoría baja son 10.3 millones. ¿A qué se refiere esto? Es medicamento que los hospitales no usan diariamente, sino que su consumo es bastante más lento, por eso el nombre, o bastante más bajo en comparación con las medicinas que se consumen a diario, pero estas son las que más se compran en el sistema de salud, cuando no necesariamente se va al mismo ritmo. Eso en particular es lo que está causando los desabastecimientos. Otto, y se ha dado a conocer que justamente durante los próximos días se mantendrán reuniones, y en una entrevista o las varias entrevistas que realizó el equipo de Prensa Libre de Guatevisión, una experta en gestión pública daba a conocer que en muchas oportunidades se llega a estos casos de emergencia para que las unidades ejecutoras se vean en la obligación de adquirir medicamentos de emergencia, evitando así procesos de fiscalización y transparencia, que es una de las cuestionantes que ha dado mucho de qué hablar. Y que para el bolsillo de los guatemaltecos significa medicamentos más caros. Eso porque hay urgencias, ¿verdad? Pero esos medicamentos más caros terminan en algunos casos beneficiando a personas allegadas al Ministerio de Salud, a algunos diputados, algunas gentes que están dentro del aparato público. Esa es de las cosas que más preocupa, Rocío, y por eso es lo importante de comenzar a transparentar y de hacer eficientes los gastos del parte de las instituciones públicas, y algo tan sensible como el Ministerio de Salud. Si te parece bien, Rochi, para cerrar este reporte, revisemos cuáles son los lugares, según el estudio de Fundesa, que van a estar más afectados, que son de este 85% de lugares que se van a quedar sin abastecimiento. Por lugares quiero decir hospitales de la red pública nacional.
y eso va a aparecer en la siguiente gráfica. De acuerdo a este informe de Fundesa, va a ser, como ya lo estamos comenzando a ver, el Hospital General San Juan de Dios, el Hospital Nacional de Mazatenango, el Hospital Nacional de Amatitlán, el de Quetzaltenango, el de Cobán, Alta Verapaz, Totonicapán, el Hospital Rodolfo Robles, el Hospital Pedro Betancourt, que está en Antigua Guatemala, y el Hospital Nacional de Puerto Barrios en Izabal. Estos son los que tienen los niveles más preocupantes o los que pueden enfrentar un desabastecimiento lo más pronto posible en el término de un mes, y que ya estamos viendo, lo reportábamos en el viernes pasado, en el caso del Hospital General San Juan de Dios no habían medicamentos para tratar shock sépticos, es decir, infecciones generalizadas en el cuerpo de una persona, que es algo que en las emergencias se presenta de manera constante. Y que es uno de los hospitales más importantes del país y uno de los hospitales que más pacientes tiene también, Otto. Muchísimas gracias por ampliarnos un poco más sobre este tema.